Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien en sus casas. Espero que todos estén abrigando bastante porque estos días en Quito han estado muy fríos. Y los invito a que me acompañen, por favor, en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a continuar en el libro de Mateo y ahora vamos a ver el capítulo 5. Quiero empezar contándoles una historia un poco graciosa, un chiste malo. Y cuenta este chiste que había un conductor, un hombre que había viajado de un país a otro, se fue al otro lado del mundo. Él vivía en Inglaterra y decidió ir a Australia a conocer cómo era la vida allá. Y cuando se bajó del avión, decidió alquilar un auto y viajar de esa manera por Australia. Y mientras que iba por allí, iba muy contento viendo todas las cosas como eran de diferentes a su país. Pero de repente, mientras que iba manejando, vio unas luces azul y rojo que parpadeaban detrás de él y la sirena empezó a sonar fuertemente. Entonces él, asustado, se detuvo, paró y esperó a que el oficial de policía se acercara a él. Y cuando se acercó el policía, muy enojado, le dice: Señor, ¿usted tiene idea a qué velocidad estaba yendo? Y el inglés se asustó y dijo: lo siento mucho, señor oficial, yo recién vine de Europa y es que en Europa yo estoy acostumbrado a las carreteras que no tienen límite de velocidad, como la Autobahn en Alemania. Entonces yo me imaginé que aquí era algo similar, iba feliz a toda velocidad. El policía, muy enojado, le pide los documentos, el pasaporte, se da cuenta que sí había venido y se suaviza un poco y dice: bueno, está bien, entiendo que usted viene de otro país, pero hay otro problema. No solo iba usted en exceso de velocidad, sino que también estaba manejando por el lado contrario. Usted estaba yendo en contravía todo el camino. Y el inglés cae en cuenta de lo que había hecho y dice: perdón, señor, yo me olvidé por completo. Es que yo vengo de Inglaterra y en Inglaterra nosotros conducimos del otro lado de la calle". El policía no está muy contento, pero lo mira y se da cuenta que es verdad. Y le dice: bueno, está bien, señor, yo lo voy a perdonar en esta ocasión por estas dos cosas, estas dos infracciones que ha cometido, pero no las vuelva a hacer. Y cuando parecía que el policía ya se iba, lo mira de nuevo y le dice: pero sí hay una cosa más que usted hizo mal. Tengo que ponerle multa porque usted estaba con las luces apagadas. Y el inglés se sorprende y le dice: pero, señor policía, si está de día, yo no necesito prender las luces. Y el policía le dice: sí, es verdad, aquí en Australia no es de día, pero en Inglaterra, de donde viene usted, sí es de noche. Y este es un pequeño chiste que nos ayuda a entender lo difícil que es acomodarnos a las reglas de un lugar nuevo. Cuando nosotros viajamos, hay diferentes reglas en la cultura a nuestro alrededor. Comemos cosas diferentes, hablamos de maneras diferentes, tenemos y actuamos de forma extraña para la gente que nos está visitando. Incluso dentro de nuestro propio país, dentro de Ecuador, hay diferentes regiones, hay diferentes culturas. Y cuando un serrano va a la costa, es diferente. Cuando alguien de la costa va al oriente, hay costumbres diferentes, hay comidas diferentes. Y a veces eso causa algunos choques dentro de la cultura, dentro de las personas. Entonces, es complicado adaptarnos a una cultura nueva. Y si recuerdan, la semana pasada mi papá nos enseñó sobre el inicio del ministerio de Jesús. Y al inicio de su ministerio, Jesús empieza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, en el capítulo 5 que acabamos de leer, estamos leyendo cómo es el reino de los cielos. Un reino completamente diferente al reino de la tierra, al reino de la humanidad y al reino del pecado, que es bajo el cual nos guiamos. Así que Jesús nos está enseñando en esta ocasión cómo funciona el reino de los cielos. Esto es exactamente lo que hace a partir del primer versículo. Y en el capítulo 5 dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ahora, la tradición judía
a diferencia de nuestra tradición, es que cuando una persona o un maestro se sentaba, era cuando empezaba a enseñar. En nuestra iglesia usualmente todos estamos sentados y el pastor se para luego enseñar, pero en la cultura judía eso era diferente. Y cuando el maestro se sentaba, todos ponían atención. Entonces Jesús fue a un lugar alto, se sentó y todos sabían que era momento de la prédica, de la enseñanza. Y Jesús empieza enseñando sobre cómo es el reino de los cielos con unas declaraciones. Todas comienzan con la misma palabra. Bienaventurado. En el griego la palabra es makarios. Y esta palabra se utiliza, bueno, dentro del el lenguaje español se compone de dos palabras. Bienaventurado o buena aventura. Significa que a la persona le va bien en su camino, le va bien en su vida. En la Biblia también se utiliza esta palabra en varias ocasiones, no solo para significar como una bendición o una buena vida, sino también para significar alegría. Entonces lo que Jesús está hablando en este pasaje es sobre gente bendecida y gente feliz. Nosotros seremos felices y bendecidos si hacemos estas cosas, si somos de esta manera que Él está enseñando. Bienaventurados. Pero hay algo muy particular sobre las cosas que Jesús dice, las declaraciones de Él, porque parece que está hablando en contradicciones. Dice, bienaventurado por ejemplo, el pobre de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. No tiene sentido que alguien pobre o pobre en espíritu uno se imagina que es como alguien que está alejado de Dios, herede el reino de los cielos, que de ellos sea el reino de los cielos. Pero es lo que hace Jesús. En el 4 luego dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En esta época, cuando Jesús está enseñando, la mayoría de las personas, la mayoría de la gente era muy pobre, muy humilde. Muchos de ellos ganaban su pan diario, literalmente la comida que iban a conseguir ese día. Entonces eran exactamente lo que Jesús describe acá. Jesús habla de gente pobre, de gente afligida, gente humilde, gente con hambre y con sed. Jesús está primero que todo identificándose con esta gente que tiene una gran necesidad física y una gran necesidad sobre todo espiritual por Dios. Eran exactamente lo que Jesús describe aquí. Y les enseña que según Jesús, según el reino de los cielos, la vida es completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados como gente humilde. Más bien, los que parecen ser menos espirituales, ellos son los que heredan el reino de los cielos. Los que lloran van a tener consolación. Los humildes o los pobres son los que heredan toda la tierra, según lo que dice Jesús. Y todas estas declaraciones nos enseñan una cosa sobre el reino de los cielos, que el reino de los cielos es completamente diferente a este mundo y es contrario a lo que nosotros creemos. Hace las cosas de manera distinta a como nosotros esperamos que se hagan. Por ejemplo, en esta época los fariseos eran los más espirituales, entre comillas. Ellos eran los líderes religiosos y todos los miraban a ellos como las personas más espirituales. Pero Jesús más adelante habla contra ellos y los llama hipócritas. Incluso les dice que ellos están muertos por dentro. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están completamente muertos. Son sepulcros blanqueados. Pero en cambio acá dice que los que parecen ser pobres, los que parecen ser humildes, alejados de Dios, los que parecen no tener la bendición de Dios, los pobres de espíritu, son los verdaderos ciudadanos del reino, no como los fariseos. Luego dice que habla de los que lloran o los que son humildes. En la tierra, los que tienen buena suerte, buena fortuna, se sentían superiores a los demás. Se burlaban de los demás porque ellos creían que tenían la bendición de Dios. Por ejemplo, los amos que estaban en una mejor posición a veces ridiculizaban a sus esclavos. Pero Jesús les dice que los que lloran, los que sufren en la vida,
son bendecidos. Ellos recibirán una mayor consolación en el reino de los cielos. Y finalmente habla sobre los ricos, porque los ricos creían que ellos habían sido bendecidos por Dios. Ellos creían que tenían la bendición de Dios simplemente porque habían recibido riquezas, dinero, que se creían mejores que las demás personas. Pensaban que este mundo les pertenecía a ellos y que nada podría cambiar eso, pero Jesús les dice lo contrario. Jesús les dice que realmente los humildes y los pobres en la tierra son los bendecidos por Dios. Y a la final, los ricos no pueden llevarse sus riquezas a los cielos. Los ricos no pueden llevarse sus riquezas más allá. Y Jesús dice, qué difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos. Así que las riquezas a veces nos impiden porque absorben toda nuestra vida. Pero el pobre siempre tendrá a Dios. El pobre siempre tendrá las riquezas del reino de los cielos. Jesús termina estas declaraciones, estos primeros versículos, con una declaración que parece revolucionaria, porque habla de los que buscan, de los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, o pues ellos, serán saciados. Recuerden que durante este tiempo el reino de Israel estaba bajo la opresión de el reino romano. Y ellos eran afligidos con impuestos altos, físicamente sufrían atropellos, golpes, torturas a veces, porque los romanos estaban encima de ellos, eran superiores. Así que el pueblo de Israel buscaba una persona, un hombre, el enviado de Dios, como decían las profecías, el bendecido de Dios, el ungido de Dios, para que viniera a iniciar una revolución en la tierra, una revolución para derrotar a Roma y establecer a Israel como el verdadero reino, como los que gobernarían allí. Entonces, cuando la gente oye a Jesús que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pienso que muchos en la multitud empezaron a mover su corazón revolucionario allí y se imaginaron la sangre en las calles, se imaginaron lo que iba a suceder con el César, todas las consecuencias en contra de Roma. Pero Jesús anticipa lo que ellos están pensando y detiene estos sentimientos violentos porque inmediatamente hace un giro de 180 grados en las siguientes bienaventuranzas. Ahora que Jesús empieza a hablar de manera revolucionaria, quizás le suena violento a algunas personas, pero les ayuda a entender que la revolución del reino de los cielos no es como las revoluciones en la tierra. Es completamente diferente. Y les dice en el 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? La revolución del reino de los cielos es eminente y Jesús vino a acercar el reino de los cielos a la tierra. Pero cuando establece el reino de los cielos, nos enseña cómo lo hace de manera distinta. Es lo opuesto a lo que esperaba la gente. Ya no es Jesús el revolucionario, el sanguinario, sino que no es el guerrero, es ese príncipe que viene con espadas sobre las personas, sino que es un Jesús que habla sobre misericordia, sobre amor y sobre paz. Dice, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón y los que procuran la paz. Es un cambio bastante grande el que vemos entre versículos 6 y versículos 7, donde en un momento Jesús está hablando sobre saciar la justicia aquí en la tierra, y luego inmediatamente está hablando sobre buscar la misericordia. Buscamos la justicia, no por medios de violencia, porque si buscamos la violencia, recibiremos más violencia. Lo que él está diciendo es que nos van a pagar con la misma moneda que nosotros pagamos. Si buscamos misericordia, nos van a dar misericordia, pero si buscamos violencia, vamos a recibir más violencia.
En el versículo 8, luego nos recuerda que nuestros corazones o nuestros pensamientos deben ser limpios. Dice, entonces nos hace pensar, nos hace considerar en nuestro corazón. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Somos limpios de corazón o estamos deseándole el mal a las personas? Cuando actúan de manera violenta, cuando hay una injusticia en mi vida, ¿yo busco vengarme? ¿Busco una justicia aquí en la tierra? ¿O estoy teniendo buenos pensamientos? ¿Estoy buscando la misericordia, el amor y la paz como una persona del reino de Dios? Porque Dios dice que los de limpio corazón, esos son los que verán a Dios. Y por si no quedó claro, en el versículo 9 nos recuerda que debemos buscar específicamente la paz. El cristiano verdadero no anda por allí armando pleitos, siendo contencioso, sino que a veces es necesario perder un poco para ganar. A veces es necesario perder una batalla para ganar la guerra. A veces es mejor mantener la paz, hablar con misericordia, mantenernos callados, que tener la razón. Porque si somos personas que procuran buscar la paz en nuestras vidas, entonces estamos demostrando que realmente somos hijos de Dios, que realmente somos ciudadanos del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no viene aquí con espada ni con brazo fuerte, sino que Jesús vino y estableció el reino de los cielos en cada uno de nuestros corazones. Y lo hizo por medio del amor, por medio de la misericordia, por medio de la paz, hasta el punto que Él mismo entregó su vida y murió por nosotros. Ese es el mayor acto de misericordia y de paz que pudo haber. Así que seamos personas de paz y demostremos que somos verdaderos hijos de Dios. Y finalmente veamos los últimos versículos, las últimas dos bienaventuranzas. Porque en las últimas bendiciones que Jesús nos enseña, nos ilustra lo que sucede cuando actuamos como verdaderos hijos de Dios, los resultados del reino. En el 10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús sabe que seguir las reglas de otra nación nos traen consecuencias, nos traen problemas. Como la historia, como el chiste que les conté al inicio de la prédica. Cuando nosotros vamos a otro país, si seguimos con las mismas reglas de nuestro país, vamos a tener problemas. Puede ser que tengamos problemas con la ley, como en ese caso el policía de tránsito. Puede ser que tengamos problemas con la cultura, con la gente de ese lugar, porque no hacemos las cosas como ellos suelen hacer las cosas. Y cuando el cristiano decide actuar según lo que Dios le pide, cuando decide actuar como un ciudadano del reino y no según lo que el mundo le ofrece, entonces la gente a su alrededor se ofende. Muchos se enojan, muchos se ofenden cuando nosotros no pecamos como ellos lo hacen, cuando no hacemos lo mismo que ellos hacen. Puede ser que en nuestro trabajo tenemos un jefe que espera que hagamos algo deshonesto para ganar dinero y se ofende cuando nosotros no queremos hacerlo. O cuando estamos con los vecinos y empiezan a chismosear, a hablar mal de la gente y nosotros decimos, no, yo no quiero hablar mal de la gente, quizás se sienten mal, quizás se enojan. O cuando nosotros no usamos malas palabras o le pedimos a alguien que por favor no hable de esa manera, que por favor no use esas malas palabras. La gente se ofende cuando no hacemos lo mismo que ellos están haciendo en el reino de la tierra, en el reino del pecado. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones y que seríamos perseguidos, eso lo dice en Juan. Y en Juan 3:1, Jesús también dice, Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y más adelante, en el versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis
si el mundo os aborrece. Así que es una parte normal de la vida que el mundo aborrezca, el mundo esté en contra del Evangelio, que el mundo resista al Evangelio y que haya desprecio también por el pueblo de Dios, por el pueblo que enseña el Evangelio. Por eso Jesús dice en este pasaje, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Los que defienden el reino de Dios, los que actúan como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, están demostrando que son hijos de Dios, están demostrando que merecen ser miembros del reino de los cielos. Y en el versículo 12 dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En este versículo Jesús está comparándonos con los profetas de la antigüedad. Y esto es algo increíble, porque los profetas de la antigüedad sufrieron mucho. Hombres como Elías, que fue perseguido por Jezabel y que tuvo que ir a las cuevas y vivir en el desierto, ser alimentado allí en la mitad del desierto. O como Jeremías, que tuvo que ver la destrucción de su nación, que fue exiliado a otra nación, a un país, a Babilonia, donde las costumbres eran diferentes y donde él no tenía nada de lo que tenía antes. Él perdió todo lo que tenía. Y como tantos otros profetas que fueron perseguidos, que fueron acusados por reyes y que a la final incluso muchos de ellos perdieron su vida por hablar las verdades de Dios, por hablar las verdades del reino. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida como en el reino de los cielos y no como en el reino del pecado que está aquí en la tierra, va a haber oposición, indudablemente. Pero debemos recordar también nuestra recompensa. Jesús termina estas declaraciones hablando de nuestra recompensa y nuestra recompensa será la más grande, porque no es en las calles de oro, no es una mansión, no son cosas físicas, no son riquezas físicas, sino que nuestra recompensa es estar en la presencia de Dios. Nuestra recompensa es vivir eternamente con Él. Dios nos promete la vida eterna junto al Padre. Nuestra recompensa es estar y pertenecer al reino de los cielos, un reino que perdura para siempre después de que se haya ido el reino de la tierra. Así que Jesús decidió enseñar o empezar sus enseñanzas públicas hablando sobre cómo funciona el reino de los cielos. Primero declaró, yo he traído el reino de los cielos se ha acercado y ahora nos enseña cómo funciona y es lo que va a continuar haciendo en el resto de este sermón del monte. Así que recordemos, el reino de los cielos trae justicia a la tierra, pero no es la justicia que nosotros esperamos. Es una justicia diferente a la justicia del mundo. Es lo opuesto de lo que normalmente nosotros pensamos que es la justicia. Los bendecidos no son los que tienen mucho dinero ni los que se imponen sobre los demás, sino que los que reciben la bendición de justicia, la justicia verdadera de Dios, son los humildes, son los pobres. De ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. Así que, hermanos, tratemos de ser mansos, tratemos de ser humildes, como nos dice aquí. Nos dice también que el reino de los cielos trae paz aquí en la tierra. Pero no es la paz como el mundo la ofrece, porque la paz en la tierra normalmente viene después de la guerra. En la tierra creemos que tiene que haber guerra, tiene que haber conflicto para que luego haya una paz. Pero no en el reino de los cielos. En el reino de Dios, la paz viene cuando nosotros dejamos de lado nuestro orgullo, cuando nosotros dejamos de lado todo lo malo que hay en nosotros y asumimos una identidad como personas humildes, como hijos de Dios. Así que seamos pacificadores del reino, aquí en la tierra. Y finalmente nos enseña que el reino de los cielos trae consigo una gran recompensa. La motivación detrás de por qué seguimos las reglas de otro reino que es contrario a este mundo es porque nosotros esperamos las grandes recompensas de Dios. No porque ganemos riquezas, sino que nosotros ganamos la eternidad.
nosotros ganamos el mismo reino de los cielos. Ganamos la vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. Y la verdad, nada puede ser mejor que eso. Así que seamos verdaderos hijos de Dios, seamos verdaderos hijos del reino de los cielos. Como ciudadanos, cada uno de nosotros vive bajo las reglas de sus reyes. La pregunta es, ¿bajo cuál de los dos reinos estamos viviendo? ¿Nuestro rey es Dios y vivimos bajo las reglas del reino de los cielos? ¿O nuestro rey es el enemigo? ¿Estamos viviendo bajo las reglas del reino del pecado? Tenemos que considerar cómo estamos viviendo y bajo cuál reino nos dirigimos. Así que vivamos como cristianos bajo las reglas del reino de los cielos, no bajo las reglas del reino del pecado. Y Jesús nos dice que nuestra vida será bendecida si lo hacemos. Seremos bienaventurados si buscamos el reino de los cielos. Pidámosle a Dios que podamos tener las fuerzas, que podamos recibir su gracia para vivir como hijos de Dios, para vivir como verdaderos ciudadanos del reino, que merecen la bendición de Dios, y vivamos como personas bienaventuradas. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, porque tú moriste por nosotros, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Nosotros estamos alejados de ese reino. Aquí en la tierra es completamente diferente, es un país, es un reino distinto, y no queremos vivir bajo las reglas del pecado que hay aquí en la tierra, Señor. Queremos vivir bajo las reglas del reino de los cielos. Así que, Padre, ayúdanos, habla a nuestro corazón cada día, cada momento. Enséñanos cómo vivir como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, aquí en la tierra. Y ayúdanos a mostrar a las demás personas que están aquí en el mundo que hay otra manera de vivir, que no es necesario la violencia, el pecado, la injusticia, Señor, que no es necesario vivir de esta manera, sino que podemos tener una mejor opción. Podemos rechazar el pecado, podemos irnos en contra de lo que el mundo nos enseña y vivir bajo un reino diferente, vivir bajo unas reglas distintas. No es fácil, Señor. Así que ayúdanos, por favor, cuando haya oposición del mundo hacia los que estamos tratando de vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Danos fuerza, Señor, danos sabiduría para poder conquistar esas dificultades. Pero también, Señor, danos gracia y danos la manera de mostrarlo a las demás personas, para que el resto del mundo, así como nosotros, puedan ser también bienaventurados, que puedan recibir la bendición tuya, Señor, y puedan llenar su corazón de gozo, de alegría, de felicidad, porque vivimos bajo un reino distinto, que no nos trae la muerte que nos trae el pecado, sino que nos trae la vida eterna que nos trae el reino de los cielos. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que únicamente es por Él que nosotros podemos acercarnos en este día y agradecerte por todo lo que has hecho, Señor, por su sacrificio en la cruz que compró nuestra salvación. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos en esta mañana. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.